de salir en público, no sé. Ahí está, ahí mejor. Ya. Vale, vamos, Gabon guztioi, ongi etorriak gaur ere jabetu arte jardunaldietara, Gabon eta ongi etorriak Facebook Liveen konektatzen zareten guztioi, Euskal Herritik, Guatemalatik, eta aste osoan zehar ere gurekin egon zareten guztioi beste hainbat lekutatik. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la cuarta sesión de las jornadas Empoderarte. En la sesión de hoy nos acompañan dos mujeres artistas de Guatemala y de Euskal Herria desde una disciplina nueva. Como saben, durante toda la semana hemos tenido también a mujeres de distintas disciplinas. Empezamos el lunes con dos mujeres raperas, Rebeca Lane y Labasu. El martes tuvimos con nosotras a dos compañeras del mundo de la producción audiovisual. Tuvimos con nosotras a Maggie Castroloseri y a Verónica Sacalshot de la colectiva Lemou. Ayer, miércoles, tuvimos con nosotras a dos compañeras de la creación de la música desde lo tradicional, a Sara Kuruchich y a la bercholari Eli Pagola. Y hoy tenemos el placer de tener otra disciplina artística, dos disciplinas artísticas también que se compaginan muy bien, que son la fotografía, el fotoperiodismo y la ilustración. Y justamente damos inicio, por lo tanto, a la sesión del día de hoy titulada Enfoca y traza la lucha a color, ¿no? El objetivo de la sesión del día de hoy justamente es reconocer el poder de la imagen y de la fotografía como estrategia para crear conciencia feminista, y para ello nos acompañan dos grandes mujeres, Cristina Chiquín Rodríguez, fotoperiodista guatemalteca, un placer, Cristina, y Yone Bengoa Urizar, ilustradora del País Vasco, ilustradora vasca. Bienvenidas a ambas. Hola. Hola. Bueno, pues vamos a empezar por conoceros un poquito más en detalle. Voy a leer una pequeña semblanza de ambas para que las personas que se están conectando en Facebook Live pues tengan oportunidad de saber un poquito más de quiénes sois y el trabajo que habéis hecho, y damos inicio a las preguntas, ¿os parece? Cristina, empezamos contigo, fotoperiodista y documentalista independiente guatemalteca. Cristina dice estar en aprendizaje constante y con el deseo de documentar la realidad. El trabajo que realiza está enfocado a documentar procesos de justicia, derechos humanos y la lucha de las mujeres, entre otros. Desde la fotografía ha documentado tanto procesos de memoria, como fue el juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad en Guatemala, pero también documenta la realidad cotidiana de la ciudad de Guatemala, donde creo que vives, ¿verdad, Cristina? Ha sido galardonada también con la mención especial del Premio Prensa Mujer en 2013, que da la Asociación Española de Mujeres en los Medios de Comunicación, justamente por su extraordinario aporte a la visibilidad de las mujeres sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos perpetradas contra la población Ixil en Guatemala. Y también es cofundadora de la colectiva Grupo Mujeres Ixchel, que tiene como objetivo reivindicar las luchas y la resistencia de las mujeres dentro y fuera de Guatemala, así como promover la formación y la información a través de la comunicación y del ciberfeminismo. Bienvenida, Cristina. Gracias. Y Yone. Yone, tenemos con nosotras a una joven ilustradora de Eibar, eibarresa. Es reconocida como una de las ilustradoras feministas más destacadas de nuestros tiempos y llena sus folios y libretas de acuarelas, belleza y mucho poder femenino. Sus palabras inspiradoras y sus trazos caóticos atraviesan conciencias. Los ojos de sus protagonistas, todas ellas distintas, se clavan en quien las mira, y lo hacen también los valores que ella defiende, que son el ecologismo, el feminismo y la lucha contra todo aquello que destruya libertades. A través de sus ilustraciones, Yone promueve el movimiento y la lucha feminista y quiere que las mujeres seamos libres en todas nuestras decisiones. En Instagram la podemos conocer por su alter ego Sastraka, una palabra en euskera que se utiliza para denominar a la mala hierba que es un estorbo para su entorno. Y en palabras de Yone nos cuenta que muchas plantas son sastraka por crecer en un lugar y momento no deseados, por ser diferentes, por romper con lo establecido y por ser salvajes.
Jone sin duda es diferente y es igualmente diferente como necesaria. Ongi etorria, Jone, placer bat. Eskerrik asko, placer bat. Bueno, pues empezamos un poquito con la sesión de entrevista y bueno, pues como he ido diciendo todos estos días, la intención de esta primera pregunta es conoceros un poco más a nivel personal y también a nivel profesional y pues tendremos que empezar siempre desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, como hemos dicho, nos acompañan hoy estas dos grandes mujeres que han decidido contribuir a la mejora de la sociedad con su arte, a pelear con los colores y los retratos por la igualdad de género y con ello mejorar un poquito más nuestro mundo. Entonces, pues queremos conoceros más en detalle y saber cuáles fueron vuestros inicios y vuestros primeros acercamientos a la ilustración y a la fotografía respectivamente, y también que nos contéis cuándo es ese momento en el que hacéis clic y os dais cuenta de que esta es vuestra pasión y este es el camino profesional que queréis tomar. No sé quién quiera empezar, Jone o Cristina. Jone, ¿tú misma? Venga, empiezo, vale. Más fácil, vale. Bueno, yo he dibujado y pintado desde toda la vida. O sea, desde pequeña no dejé de dibujar ni pintar porque todas desde pequeñas dibujamos y pintamos como algo normal, solo que algunas lo dejan de hacer y yo no dejé de hacerlo nunca, ¿no? Bueno, siempre en mi vida he estado súper cerca de la ilustración, el dibujo y la pintura. Pues desde pequeña ya andaba en clases de pintura, siempre andaba dibujando todo, incluso a la hora de escoger carrera escogí diseño industrial porque se dibujaba, porque había una asignatura en la que se dibujaba y decía, bueno, pues esto tiene que ser. Y bueno, que me ha ayudado también en un montón de procesos porque al final pues, sí que me dedico al diseño industrial por eso mismo, porque se dibujaba. Y también ahora mismo también doy clases en esa misma asignatura en la que se dibujaba, bueno, muchas historias, pero sí que me di cuenta en un momento y di ese salto a la ilustración, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues el dibujo y la pintura puede ser sin más, dibujar y pintar cualquier cosa, pero ya la ilustración sí que intenta transmitir unas ideas, intenta acompañar un texto o lo que fuera, pero es como una herramienta para transmitir algo, ¿no? Empecé con la ilustración, creo que luego hablaremos, pero a raíz de las redes sociales, cuando me di cuenta que de verdad una imagen podría transmitir tanto alguna idea a una reivindicación o lo que fuera. Y ya hace bastantes años, he de decir, fue desde entonces, o sea, me di cuenta que una imagen podía transmitir un poco estas ideas, estas reivindicaciones, y es cuando di el salto de solo hacer dibujos o pintar, a ya decir, bueno, esto es una ilustración y quiero transmitir estas ideas y bueno, desde ahí. Muy bien, Jone. Y en tu caso, Cristina, cuéntanos cómo son tus inicios. Bueno, yo más que todo creo que siempre me llamó mucho la atención la fotografía. Siempre me gustó mucho, tal vez de alguna manera, poder expresar algo. Sí, antes lo hacía o siempre todavía lo hago a veces escribiendo, pero más que todo, a veces hay cosas que no se pueden transmitir con palabras, creo yo, y que tienes que trasladar de otra forma. Entonces creo que eso fue como me inició más el amor a la fotografía y luego también la comunicación como tal, el poder generar comunicación de lo que está pasando alrededor mío. También era una de las cosas que siempre me llamó la atención y lo hacía sea a través de la radio o de escribir, pero siempre, como digo, la fotografía era para mí importante. Bueno, también creo que tiene que ver con que, sí, yo creo que sí, que con el hecho de que mi papá tomaba fotos o le gusta tomar fotos, aunque a veces no las comparte, o sea, no que las comparte al público, sino que no las comparte con la familia, pero tiene un baúl lleno de fotos. Y entonces siempre como que me llamó la atención la foto. Y pues sí, inicié ya más o pues me dio más como una, poder transmitir algo tan importante cuando, como digo, no hay palabras, así como los procesos que llevan las mujeres o la realidad como tal, que a veces no lo puedes describir con palabras, o se hace,
pero no impacta tanto como verlo directamente, ¿no? Aunque una imagen puede variar, pero puede decir distintas cosas, pero es una imagen, digamos. En mi caso, para mí tomar una foto así tal cual lo que estoy viendo y esa es lo último que queda, es parte de poder expresar eso que no he podido expresar de otra forma, ¿no? Así fue que inicié, creo que desde pequeña me ha gustado y ya un poco más adulta creo yo que la fui descubriendo y fui encontrándola, ¿no? Era como una búsqueda de encontrar algo en lo que me apasiona y en lo que me siento yo misma. Algo justamente que a ambas os representa, ¿no? A través de un objetivo, a través de los pinceles y de las acuarelas. Quiero retomar una cosita que has dicho tú, Cristina, que es que a tu padre no le gustaba compartir sus fotografías. ¿Eso os ha ocurrido también a vosotras? Me imagino que ahora ya no, ¿no? ¿O cómo es? ¿O en los inicios también os ocurría que no queríais compartir, os daba cosa, os daba vergüenza, os daba miedo compartir vuestras ilustraciones o fotografías? Pues en mi caso, creo que sí me daba un poco de temor al inicio mostrar las fotos. Al inicio creo que lo hacía, yo decía, bueno, voy a tomar una foto para comunicar lo que está sucediendo, o sea, no como un objetivo de que fuera una gran foto, pero entonces la publicaba o la mostraba, pero luego ya empecé más como a buscar hacer la foto o tener una buena foto. Y eso, pues sí, al inicio me daba como cosa publicarla porque sabía que podía haber mucha, pues mucha, ¿cómo se dice? No sé, como que te podían juzgar más fácilmente si lo estabas haciendo bien, si no lo estabas haciendo bien, o simplemente el hecho de por estar tomando fotos o autonombrarte fotógrafa o fotoperiodista es como un miedo, ¿no? Porque que constante que te juzguen por solo el hecho de hacerlo y sobre todo porque hay otras personas que lo están haciendo y que seguramente a ti te parecen que lo están haciendo muy bien y que posiblemente no llega al nivel, o ese es el miedo que a mí me pasa a veces todavía. Sí, creo que Cristina lo ha dicho súper bien. Creo que, bueno, que a todas en muchos aspectos nos pasa, creo que eso de, bueno, no sé si lo mío ya es suficientemente bueno como para enseñar, no sé si lo estoy haciendo bien, en qué momento me autodenomino ilustradora, o sea, es como, si no he estudiado yo para esto, o sea, no tengo un título de esto, ¿cómo me autodenomino ilustradora, no? Ahí está un poco, es un poco un tema un poco raro al final, porque si hago esto, o sea, si saco fotos, bueno, a ver, no es tal cual, ya sé que no es tal cual, ¿eh? Pero si te dedicas a sacar fotos, eres fotógrafa, ¿no? Pues si te haces ilustraciones, eres ilustradora. Sé que no es tal cual, ¿eh? Pero cuesta un poco creérnoslo, estamos haciendo algo, estamos haciendo para algo y enseñar es igual lo mejor que podemos hacer, o por lo menos atrevernos a enseñarlo. Justamente también eso nos decían ayer, ¿no? El animar durante toda la semana, desde las distintas disciplinas, ¿no? El animar a las personas a enseñar lo que están creando, porque es un aporte que desde que puedes pues, servir a una persona, a otra, y que puede justamente generar pues, conciencia social, ¿no? Creo que sí, que es muy, 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 muy importante. Y también entiendo esos miedos al inicio, ¿no? De cómo yo me autodenomino, voy a ser mejor porque voy a ser digna de los miedos que nos suelen rodear a las mujeres generalmente, ¿no? Quisiera ahondar un poquito ahora más en la propia profesión, ¿no? En la ilustración, bueno, digamos, en la ilustración y en el fotoperiodismo o la fotografía, desde un punto de vista más social. ¿Cuál creéis que está siendo el aporte que tanto la ilustración está haciendo en la ilustración feminista, en este caso también la fotografía desde un punto de vista feminista está haciendo a nuestra sociedad en la actualidad? Y desde que estáis vosotras, estáis más metidas en el mundo, ¿qué paradigmas creéis que está cambiando? Yo creo que está sirviendo para visibilizar
diferentes realidades que en el fotoperiodismo la realidad tal cual, o sea, ya directamente te muestra la realidad. La ilustración lo hace un poco como, no sé, como más metafórico o como de otra forma. Es verdad que lo hace un poco de otra forma, pero lo que hace es mostrar realidades, sí, realizar reivindicaciones y un poco, no sé si hacer la radiografía o intentar un poco enseñar cuál es la realidad ahora mismo o hacia dónde queremos ir e incentivar ir hacia ahí. Al final, bueno, pues eso, si no lo vemos no existe y si lo estamos enseñando, lo hacemos de verdad, bueno, que exista, ¿no? Que de verdad se conozca esa existencia y bueno, y yo creo que eso, visibilizar más que nada. Sí, yo pienso que sí es parte de que creo que primero es visibilizar la realidad a nivel de la fotografía, pero en el caso de una mirada feminista o creo yo que en el caso del fotoperiodismo y en mi experiencia, es también como visibilizar más también el trabajo que realiza la mirada de las mujeres, digamos, puede ser que sean fotógrafas o fotoperiodistas feministas, autodenominadas o no, pero sí la mirada cambia porque cambia la realidad en la que has vivido y en la que te ha tocado, ¿verdad? Y eso creo yo que a nivel de la imagen va a variar y va a generar eso, una mirada diferente, ¿no? Y aunque posiblemente no estoy diciendo que las mujeres van a tener una mirada como muy, muy distante a lo que haría un fotógrafo o un fotoperiodista hombre, pero sí cambia el hecho de que de su propia historia, digamos, de su propia vivencia. Y entonces en el caso de las mujeres y en el caso, bueno, en mi caso, por ejemplo, creo yo que también el tener una mirada distinta de las mujeres, no solo desde la idea de ver a las mujeres como víctimas o solo a las mujeres como objetos o solo como una noticia, sino que va más allá, eso tiene que ver con la vivencia propia y también con tu ideología política, con tus creencias políticas y sociales y de vida. Entonces, creo que eso está pasando con muchas fotoperiodistas también y que pues sí hace un cambio en la mirada que se mantiene totalmente en ese imaginario social que ha sido siempre masculinizado, pues, o que ha sido desde la mirada masculina. Entonces, creo que se rompen esquemas, también el hecho de ejercer, me imagino, tanto la ilustración como la fotografía o como cualquier, cuando, por ejemplo, o incluso me imagino yo, por ejemplo, la ilustración de humor, ¿verdad? Que regularmente la hacen hombres o en el caso del fotoperiodismo, donde la mayoría son hombres, se rompe con esos paradigmas o se están creando nuevos paradigmas, ¿no? Las mujeres también tenemos una forma de ver. Siempre hemos estado ahí, pero no hemos estado visibilizadas porque siempre hemos estado en todas esas áreas, ¿verdad? Pero no se había visibilizado tanto. Eso. Sí, justamente, ¿no? Eso ocurre, lo hemos ido viendo durante toda la semana y bueno, a nivel también de historia, ¿no? Como el anonimato de las mujeres a lo largo de las creaciones artísticas y de la historia. Y bueno, yo concretamente quisiera saber cuál es el sello de cada una en vuestras creaciones, ¿no? O sea, ¿qué distingue una ilustración de Yone Bengoa de otra ilustradora o qué distingue una fotografía de Cristina Chiquín de otra fotoperiodista, por ejemplo? ¿Qué señalaríais, qué puntos señalaríais que os distinguen? ¿O qué es vuestro sello? La verdad es que o sea, no sabría decirlo. O sea, es que también me pasa que veo ilustraciones diferentes mías y digo, pues son todas mías, no tienen mucho que ver entre ellas. Más que nada la temática y la forma en la que doy a conocer mis ilustraciones, diría yo. Siempre son, bueno, siempre son.
casi siempre ronda la temática feminista directamente o indirectamente. O sea, en el momento que, no sé, que la temática concreta sea otra, igual utilizo normalmente imágenes o sí, figuras femeninas, no la figura femenina típica, sino intento romper un poco también esquemas en ese punto. Así que bueno, sí, diría que eso podría ser un poco el sello. Es verdad que al principio, cuando ilustro, no pienso mucho en qué imagen estoy haciendo, pero luego es verdad que le doy un poco la vuelta y digo, jo, pues justo igual esta imagen que estoy haciendo de esta mujer concreta no sería una imagen que, por ejemplo, un hombre haría de una mujer, estoy bastante segura, o por lo menos no de las que han hecho hasta ahora, y también intento incentivar un poco eso. Ya te digo, que podéis ver ilustraciones varias mías que no tienen nada que ver, que luego porque pones esas tracas se sabe que son mías, pero tampoco tienen mucho que ver. Es más, si hago un dibujo un día de inspiración o un día en el que no estoy nada inspirada, o cuando estoy con la regla, o cuando no, o bueno, no tiene nada que ver. Y sí, un poco por el tema, diría yo que son un poco diferentes. No lo sé, yo creo que cada una cuando los ve dirá otra cosa, ¿eh? No tengo ni idea. Pero bueno, por decir algo diría que la temática que lo envuelve sí que es un punto común. Sí, bueno, yo igual creo que no sé qué podría, o sea, no sé si hay como una distinción. Sí, obviamente, vuelvo a lo mismo que dije antes, creo que tiene que ver con la propia mirada de cada quien. A veces yo creo que yo no me doy cuenta que hay como algo distinto, ¿no? Pero la gente que ve las imágenes sí a veces lo dice, ¿no? O sea, sí hay como un objetivo, o sea, mío hay una cuestión clara cuando yo hago una foto o cuando estoy documentando algo que quiero, que tiene que ver con el hecho de, pues sí, una de las cosas que yo he estado trabajando mucho es con el hecho de las mujeres, ¿no? Y de la visibilización de las mujeres. Eso podría ser, ¿no? Una forma de distintivo y también otra forma de distintivo, pero que también tiene que ver con la búsqueda que yo quiero, que es como hacer la fotografía de calle, de la cotidianidad, digamos, de lo que está alrededor mío, de esa cotidianidad callejera, porque no es tanto de la casa, de esa cotidianidad de casa, sino que más una cotidianidad de afuera, de lo que puedo observar en o sea, saliendo a comprar algo o haciendo cualquier cosa, y como poder mostrar eso, ¿no? Que está pasando en la calle. Pero como digo, es como lo que yo quisiera mostrar. No sé si eso es distintivo. Alguna gente sí me ha dicho, tú haces más foto de calle o más foto de por ejemplo, de rostros o de retratos, así más de rostros directamente. No, como no casi yo no hago fotos de todo el panorama que está pasando, digamos. Por ahí una manifestación, por ejemplo, o sea, mi foto en ese momento no va a ser la manifestación completa, sino el rostro o la actitud de alguien o específicamente de una persona, ¿no? Más personalizado. Eso tal vez podría ser, ¿no? O sea, pero no sé tampoco así claramente que si se notan o no que son mías o son de otra persona. Sí, es interesante, ¿no? Como el hacer la introspección de qué creemos que nos puede marcar nuestro sello y cómo las personas externas pueden ver más claramente a veces el sello que cada artista pone que la introspección, ¿no? Me parece muy, muy, muy interesante. Quisiera pasar ahora a hablar un poquito sobre el marco en el que tú inicias, Cristina, en el fotoperiodismo, ¿no? Que es justamente o que uno de los momentos clave para Guatemala y también uno de los momentos en los que tú inicias como más en detalle a registrar los procesos de memoria del país, y es justamente bueno, pues en el juicio por genocidio y por crímenes de lesa humanidad en Guatemala. Entonces, quiero dar un poquito de contexto a las personas que nos están siguiendo, porque creo que es un momento importante, no solamente en la historia del pueblo de Guatemala, sino a nivel internacional, y me gustaría como dar
como ese contexto. Y justamente es la parte de que en el juicio de 2013 por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el que fuera dictador de Guatemala en los años 80, Efraín Ríos Montt, es uno de los acontecimientos históricos, como decía, más importantes que ha vivido la sociedad guatemalteca en los últimos tiempos. Durante el juicio se vieron a mujeres que se atrevieron a ser testigas y a ser testigos para dar declaración con sus huipiles rojos, morados, y demostrando que no solo eran víctimas pasivas y dolientes, sino que eran mujeres en resistencia, algo que tú acabas de mencionar, Cristina, y que estaban escribiendo la historia de su país con viva voz y con una gran conciencia del pasado de su país, ¿no? Este juicio, como bien he mencionado, es un hecho histórico para el pueblo guatemalteco, pero también es un momento histórico para la justicia internacional, ya que es la primera vez que se juzga en los marcos jurídicos nacionales un caso por genocidio y por crímenes de lesa humanidad en el mismo país, sentando un precedente para que otros países lleven ante la justicia a quienes sean responsables de atrocidades y de violaciones a derechos humanos en sus propios países. Entonces, justamente, Cristina, nos parecía desde la ONU también un punto muy importante de la historia de Guatemala, de cómo marca un precedente a nivel internacional, a nivel de derecho internacional. Y quisiera saber que nos cuentes tu experiencia, ¿no? ¿Cómo fueron esos días del juicio que estuviste ahí documentando fotográficamente? ¿Cómo fue el proceso de documentar? ¿Por qué decides documentar eso y cómo decides hacerlo? ¿Y qué reflejan, qué sensaciones se vivían esos días alrededor de los juzgados? ¿Y qué refleja la historia que cuentan las fotos tuyas de esos días? Quisiéramos como hacer un pequeño flashback y adentrarnos en esos días. ¿Cuál fue tu experiencia? Cuéntanos. Estás en mute. Bueno, sí, de hecho, el juicio por genocidio, o cuando empezó el proceso del juicio por genocidio, yo empecé también con mi trabajo más fotográfico, porque estaba también colaborando con colectivos y con medios independientes que hacen comunicación independiente y alternativa. Y pues sí, era un momento muy importante en la historia de Guatemala, que después de tanto tiempo, de tantos años en la que se ha querido negar digamos, las violaciones a derechos humanos, las masacres que hubieron en el país, que se ha querido borrar el pasado a beneficio de intereses del poder, digamos, militar y oligárquico del país. Que este juicio después, además de tanta lucha de las personas del pueblo Ixil, se aperturara, digamos. Y entonces era un momento importante porque todas las personas que están tanto en la lucha por la visibilidad de la memoria, como quienes han estado también y quienes también han sufrido, sufrieron durante la violencia, durante la guerra, pues la violencia, porque la guerra fue violenta, todas las violaciones del Estado de Guatemala, era importante el inicio de este juicio. Y la verdad es que cada día, bueno, yo estuve casi que todos los días documentando el proceso, y era muy emocionante no solamente de ver el hecho de poder llegar a este punto, sino también el poder escuchar los testimonios del pueblo Ixil y el poder ver cómo comunidades, mujeres, hombres, niñas y que ahora ya son adultos que vivieron en ese momento, daban su testimonio y daban a conocer pues lo que ya se ha dicho, pero que oírlo de la voz de quienes lo vivieron era desgarrador, era triste, pero también era como que al menos a mí me decía, bueno, había un poco de aliento, de fuerza, de ver cómo la gente seguía buscando justicia, sigue buscando justicia, y cómo también estaban mostrando la verdad de lo que hemos vivido en el país, digamos, cómo eran el reflejo de lo que se está viviendo, de lo que se sigue viviendo, porque a pesar de la firma de la paz seguimos en un sistema violento, en un sistema en guerra contra la población, y son los mismos poderes los que siguen ejerciendo eso. Entonces, para mí, cada día el hecho de estar ahí
No solo, como digo, por ejemplo, no solo ver a las mujeres que dieron su testimonio, por ejemplo, en casos de violencia sexual, como víctimas, sino como protagonistas ellas de su historia, como ellas narrando su historia y mostrarlas así, ¿no? Era como no solamente como salir de la imagen de que se nos ha querido poner de que las mujeres indígenas desde un área pasiva, sino que más bien ellas son las protagonistas de la historia, de la historia de la lucha por la búsqueda de justicia. Porque sí, hay también otros protagonistas en la historia que son los perpetradores, digamos, pero que ellas marcaran la historia, que el pueblo Ixil marcara ese cambio histórico en donde en Guatemala se reconoció que sí hubo genocidio, que sí hubieron violaciones, aunque se intentó después decir que no, y quitar la sentencia y retrotraer la sentencia y hacer todo lo que están acostumbrados aquí la impunidad a hacer para... Ya la verdad había sido dicha, ya el mundo entero se había enterado de todo lo que había pasado el pueblo Ixil y de lo que pasó Guatemala y lo que se vivió en la guerra. Entonces fue muy emocionante, era difícil también porque en mi caso yo estaba también iniciando con la fotografía y era lo que decía, yo estuve ahí todos los días y también era difícil la cuestión conocer también el mundo periodístico desde esa entramado más grande que no solamente con medios alternativos, sino con medios de otros lugares, con medios tradicionales también, pero que también conocer a fotoperiodistas que también me enseñaron mucho, a periodistas. Creo que fue un momento muy importante y creo que todos lo vivimos con mucha emoción. Creo que no se va a poder olvidar, aunque lo hayan querido borrar, que existió ese juicio y no se va a poder olvidar que hubo una sentencia que dijo que sí había genocidio, que Ríos Montt era un genocida y que su gobierno obviamente había tenido mucho que ver. Y que estas atrocidades pasaron en Guatemala y eso marca una diferencia para que creo yo que espero que ahora podamos seguir luchando por que no se olvide tanto lo que pasa en este momento como lo que pasó antes. Emocionarte, escucharte, Cristina. Creo que como guatemalteca estar ahí y reflejar a través de la cámara los rostros de las mujeres que iban a declarar y la emoción que se vivía en esos momentos creo que tuvo que ser una experiencia profesional y personal muy enriquecedora y bueno, pues yo quería como rescatar esta temática porque me parecía muy, muy importante y justamente no solamente cómo se puede narrar desde los medios, sino también cómo lo que bien venís diciendo las dos, ¿no? Como una imagen muchas veces vale más que 1000 palabras, transmite emociones que tal vez una nota periodística o no puede generar tanto, ¿no? Entonces creo que tener como todo ese reflejo a través de imágenes de cómo fueron esas sesiones de los juicios es un acervo histórico muy enriquecedor para el pueblo guatemalteco. Entonces, bueno, pues gracias por eso y gracias por compartirnos también tu experiencia. Justamente hablando también de que una imagen vale más que 1000 palabras, que es lo que ambas nos comentáis, ¿no? Que a través desde la mirada de un objetivo, desde los pinceles, conseguís expresar mucho más que de otras maneras. Justamente os hemos pedido a ambas que nos pudierais compartir hoy una fotografía o una ilustración propia que os haya marcado y que haya dejado huella en vosotras, ya sea por el momento concreto de la historia, del contexto qué historia hay detrás de esa ilustración o de ese de crear externas. Entonces, quisiera que empezáramos por la ilustración que tú nos has compartido, Yone, de la cual que nos querías hablar, y justamente que nos cuentes, ¿no? Qué ilustración es la que estamos viendo y qué historia hay detrás de ella y por qué es importante para ti. No sé si podamos... Ahí está. Esa es la ilustración. Bueno, esta ilustración, bueno, la hice en un momento que se alinearon los astros, o sea,
para que yo haga una ilustración tiene que pasar que tenga tiempo, que tenga ganas, que esté inspirada, que tenga una imagen de referencia, o sea, rara vez ocurre últimamente. Y esta fue una de las últimas ilustraciones que he hecho así como completo y como algo con sentido, la verdad. Un poco, no sé, me gusta la ilustración y creo que transmite tanto porque precisamente transmite algo que con palabras creo que no se podría transmitir. Antes hemos hablado un poco del sello de cada una en las ilustraciones y es verdad que en muchas de las mías directamente aparecen frases, aparecen palabras, aparecen textos que o bien la ilustración acompaña al texto o bien el texto acompaña a la ilustración para explicar algo. En este caso me ocurrió que no encontraba palabras para describirlo o si las que encontraba no me iban a caber en la ilustración. O sea, si me ponía a escribir todo, no hay imagen. Y por una parte eso, y por otra parte vi que tampoco podría escribirlo o podría hacer el texto en ningún idioma, porque creo que este grito sordo, este grito de impotencia, de querer huir, de no sé, todo lo que transmite la imagen no lo podría poner en ningún idioma, porque creo que este grito es en cualquier idioma, que este grito lo entiende cualquier persona, cualquier mujer del mundo. Es verdad que justo la que está ilustrada es una mujer concreta, ¿no? Pero bueno, creo que tampoco podría escribir en ningún idioma. Y me gusta también especialmente porque está realizado en tinta con agua, que a priori es una técnica un poco delicada o no sé, que se suele usar para crear imágenes como más delicadas o más suaves, digamos, y en este caso es todo lo contrario. Con ese chorretón que queda en medio, además, me parece que transmite o sea, me parece una imagen súper potente que no era muy consciente cuando estaba haciendo de lo que iba a quedar. Fue en plan, bueno, pues al final sí que ha quedado una imagen súper potente y creo que por eso me gusta tanto y por eso me parece especial. Justamente además porque no trata de un tema concreto. O sea, trata de tantos temas a la vez que no sé, me parece muy potente. Y no sé qué más decir, la verdad. Sí, justamente como que te genera unas ganas de sacar todo lo que llevamos dentro, ¿no? Es como muy incitador a la acción, Sí. de sacar todo lo que Sí. nos está atormentando. Creo que coincide, es una imagen, bueno, aparte de que me parece preciosa, es una imagen muy, muy potente. Y que no necesita idioma ni palabras para ser traducida. Cristina, vamos con tu fotografía. Cuéntanos quién aparece en la fotografía, que ahora vamos a compartirla, qué historia hay detrás, por qué es importante esa imagen para ti. No sé si la podemos compartir. No sé, no aparece. Esperemos un poquito. Sí, bueno, Ahí está. esta imagen es una imagen, es un momento en Nevaj, en la plaza de Nevaj, en uno de los aniversarios de la sentencia del juicio por genocidio. Y son dos mujeres chiles, creo que pues que están sonriendo entre ellas. Y yo creo que la imagen pues lo que yo trataba de mostrar era como esa complicidad, esa también fuerza y esa alegría que sigue existiendo a pesar de las atrocidades que se vivieron. Esa fuerza es como de las mujeres, esas ganas de vivir, esas ganas de comerse el mundo, de seguir luchando sin que la ternura, la alegría se quiten de esto, ¿no? Entonces es como que son dos mujeres, bueno, son varias mujeres, pero las protagonistas directas son dos mujeres que están, eso, en un momento felices, en un momento, creo que también era una felicidad de satisfacción de saber lo que han ellas luchado para poder llegar a lo que se llegó.
y creo que, no sé, o sea, para mí es eso, es que no podría decir más que es de fuerza, de mucha eh, energía, de mucha complicidad, que yo creo que es muy importante, esa complicidad entre las mujeres que existe. eh, y además que sea en Nevaj, ¿no? Que fuera en Nevaj, era pues mucho más importante también porque estaban en su territorio eh, defendiendo su historia, defendiendo su memoria y también defendiendo su territorio cuerpo, su territorio comunitario. Y para mí es esto, ¿no? La foto eso refleja, creo que es también el reflejo de de mi objetivo del hecho de tomar fotos, de mostrar a las mujeres desde otra visión, no desde la misma visión que había dicho yo antes, que muchas veces se quiere poner solo desde la victimización, revictimización de las mujeres o solo desde una visión más superior, ¿no? Hacia las mujeres vistas desde como que somos inferiores o que son inferiores, y sobre todo las emociones que se expresan, ¿no? Eso es importante. Yo creo que la visión también colonialista y racista que hay hacia los pueblos es muchas veces como que los pueblos no fueran, no fuéramos humanos, no tuviéramos emociones, no tuviéramos resistencia, no tuviéramos, sino que se ve desde la visión más, pues sea eso, ¿no? Entonces esta foto rompe con eso, rompe con muchas de esos esquemas que se les ha implantado a las mujeres. Y obviamente hay detrás una historia, podrían ser cualquier mujer sonriendo, pero yo creo que eh, el hecho de que sean mujeres y chiles, ya solo pues, el hecho de que sean mujeres y chiles pues, ya dice mucho, digamos, creo. Eso era lo que intentaba. Y la otra es que es un momento eso, cotidiano. O sea, no, a veces cuando los fotoperiodistas o los fotógrafos, pues estamos en una cuestión de la nota, de lo que se está sucediendo, de esa realidad más cruda, olvidamos esas cosas más cotidianas que tienen que ver más con esos detalles íntimos que están ahí y que se nos olvida ver. Y eso es lo que representa esta imagen. Muchísimas, tranquila Cristina, muchísimas gracias Cristina. Sí, justamente desde la cotidianidad de esa imagen, pero también haciendo historia, ¿no? Para todo el pueblo de Guatemala. Quisiera pasar justamente ahora a una parte de las herramientas de diseminación de vuestro trabajo, ¿no? Quisiera hablar de las redes sociales. ¿Qué han sido las redes sociales para vosotras? A día de hoy las redes sociales se han convertido en el altavoz de reivindicaciones y forman parte de la estrategia comunicativa del movimiento feminista. Son además también el soporte para la difusión de contenidos relacionados con el movimiento desde un carácter social, político, económico, pero sobre todo cultural, ¿no? Entonces, quisiera saber qué tan importante ha sido para vosotras utilizar las redes sociales para la difusión de vuestras imágenes, de vuestros proyectos y de vuestro trabajo. Y también desde un punto de vista más desde el activismo, ¿no? Desde la defensa de los derechos de las mujeres, y qué estrategias habéis utilizado para sacarle el mayor provecho a las redes sociales. Vale, voy. Bueno, en mi caso ya he comentado antes que un poco las redes sociales fueron la causa de que pasara a hacer dibujos a hacer ilustraciones y publicar ciertos mensajes, ¿no? Es verdad que cuando yo empecé a publicar pues, ilustraciones feministas con mensajes feministas concretos, todavía era antes del Me Too, antes de todo el boom del feminismo, antes de que ni siquiera la palabra feminismo fuera para nada aceptado. Y es verdad que un poco las redes sociales eran un páramo, o sea, no había ilustradoras bueno, o no se veían mucho, por lo menos, ilustradoras que hicieran estas reivindicaciones, que trataran ciertos temas, que no se veían tampoco imágenes ni textos muy compartidos que trataran esos temas. Y bueno, al principio fue un poco ir probando, ir viendo si de verdad llegaba gente o no. Y al final, bueno,
me di cuenta que sí que eran súper necesarios. Cada vez más personas y bueno, cada vez más mujeres empezaron a realizar sus trabajos de ilustración encaminados a ello y cada vez fuimos más. En redes sociales hay algo muy interesante, que es que se crean redes de mujeres muy potentes. Por ejemplo, en el caso de ilustradoras, creadoras y demás, intentamos hacer normalmente campañas de visibilización entre nosotras, ¿no? Al final, pues redes sociales es lo que ocurre. Unas tienen un tipo de seguidores, otras otra. Bueno, al final intentamos llegar a más gente haciendo, bueno, eso, visibilizando a las demás artistas, visibilizando las demás creaciones y, bueno, yo personalmente siempre intento compartir, publicar y eso, visibilizar trabajos de otras porque creo que esto al final no es algo individual para nada, es algo colectivo y sobre todo me parece súper interesante que cuanto más gente se va sumando, cuanto más mujeres se van sumando a este tipo de reivindicaciones, ilustraciones feministas y demás, hay algo súper divertido e interesante que es que hay que pensar un poco más en qué tipo de mensaje nos está dando ahora mismo, ¿no? Porque ya después del boom del feminismo, entre comillas, después del boom de estos mensajes ya como más estándares, digamos, cada vez es más divertido buscar esos mensajes que de verdad no están llegando, que de verdad no están en ese feminismo mainstream, digamos, y cada vez es, no sé, me parece súper interesante ver qué se está compartiendo, qué se está consumiendo para poder luego hacer en contra de eso, o bueno, poner como algo por encima de eso. Y bueno, me parece eso, una herramienta, por una parte, de comunicación súper potente, sobre todo con la gente joven, y por otra parte también un termómetro de lo que esa gente joven también está consumiendo y le está llegando. Y eso. Creo que tocas un punto súper interesante, ¿no? Si podemos luego un hueco, me gustaría también ahondar un poco más, pero justo de qué mensajes nos están dando. Eso creo que es súper interesante. Cristina, ¿cuál es tu experiencia con las redes sociales? ¿Qué pros, contras, cómo las usas? ¿Qué te ha traído el uso de redes sociales? Bueno, yo creo que igualmente creo que las redes sociales son ahorita bastante importante para poder visibilizar, pues creo que muchas cosas, casi que todo. Pues sí, son parte del sistema y todo, pero creo yo que todo el mundo estamos en redes sociales y creo que no solamente sirve para mostrar lo que estás haciendo o tu trabajo o ver el trabajo de otras personas también, sino también eso, para crear redes, para conocer también, porque eso es conocer y ver a otras mujeres en lo que están haciendo. Entonces a mí me ha servido bastante. Creo que es como importante el hecho de poder visibilizar, en el caso de la fotografía, pues mostrar lo que se está haciendo o en lo que ando, digamos, a través de las redes sociales. También poder compartir la mirada, pues en el caso de la fotografía, pues sí, los medios de prensa impresos todavía siguen estando, pero la verdad es que casi que todo se ha puesto ya virtual y entonces eso también pues muchas veces ha limitado a ha dejado a veces a fotoperiodistas o fotógrafos que como en el olvido o fotógrafas, digamos, que estaban ahí y que entonces también es bueno como retomar ese trabajo y mostrarlo ahora en redes porque lamentablemente ya todo se ha virtualizado, o sea, todo está virtual, ¿verdad? Y entonces también es una plataforma para darte a conocer, tiene sus riesgos también, ¿no? Porque al mostrar tus fotografías, al compartirlas, que si bien es la idea compartirlas, también en el camino, cuando ya te dedicas a esto, te das cuenta que también bueno, también es importante la visibilización de quién tomó la foto, pero en el camino a veces eso pasa con las redes, ¿verdad? Que muchas veces toman la imagen, pues no nombran de quién es, y entonces ahí
hay un problema porque nuevamente volvemos a la invisibilización de las mujeres o la invisibilización de quienes están generando tanto arte como generando alguna información que creo que es importante nombrarnos. Mucho, hemos luchado tantos siglos, tanto tiempo, toda la historia de las mujeres para que se nos visibilice y se reconozca la labor que tenemos como para que pues se siga haciendo. Y a veces en las redes sociales pasa esto, pasa muchas veces, ¿no? El hecho de eso. Es uno de los contras. Los pros son el hecho de poder hacer redes, el poder conocer a otras personas, conocer el trabajo, aprender de otras personas, generar espacios colectivos, incluso no, que no están en el mismo país, sino poder hacer espacios colectivos desde otros lados, digamos, o sea, poder tener también espacios con otras personas que están haciendo lo mismo, participar en proyectos, digamos así. Pues a mí me pasa aquí, por ejemplo, que hay donde también poder estar con otros fotoperiodistas, con otros fotógrafos. Por ejemplo, yo he estado en un proyecto que se llama Everyday Guatemala, cada día en Guatemala, y que es un proyecto específicamente virtual, ¿verdad? Entonces, en Instagram. Y el poder, entonces, de alguna manera, aunque no estemos juntas y juntos en ese espacio personalmente, sí poder mostrar el trabajo de varias personas del país, de esa cotidianidad. Entonces, yo creo que las redes son importantes, también creo que son importantes para mostrar la lucha, en el caso de la fotografía y del fotoperiodismo, la lucha de lo que se está llevando aquí, de las mujeres, digamos, el poder viralizar una foto que dice bastante. Entonces se puede visibilizar la realidad no de la persona que tomó la foto, sino la realidad de lo que está en la fotografía. Entonces, son muy importantes, tienen sus contras, como todo, y sus pros. Y creo que hay que humanizarlas más, sí, hay que humanizarlas más porque una de las cosas que está pasando es que todo es imagen, todo es video ahora, pero o solo imagen, y nos estamos olvidando del trasfondo de lo que hay detrás de una imagen, que sí, una imagen puede decir mucho, pero a veces tenemos que leer lo que está pasando también en un país, y eso lamentablemente sí veo yo que está pasando en las redes ahora, ¿verdad? Todo es más visual y a la gente se le olvida leer, se le ahondar también, todo es mucho más rápido, ¿verdad? Una imagen pasa rápido, viene otra, y se nos olvida ahondar y darle seguimiento a lo que, por ejemplo, a la tormenta de ahorita y las inundaciones y las imágenes desgarradoras, pero ¿qué pasa después? Pasó con lo del volcán, digamos, cuando fue esta erupción que fue un desastre. ¿Qué pasa después? ¿No? Hay una historia detrás que sigue sucediendo. Lamentablemente eso es uno de los contras que tienen las redes ahorita, ¿no? Que todo va muy rápido y se nos olvida. Pero es un buen espacio, como bien lo dicen, para generar redes, para dar a conocer y humanizarlas. Sí, justamente, ¿no? Yo también que me dedico al ámbito de la comunicación es la inmediatez de las noticias, la inmediatez de tener que responder al contexto que está ocurriendo, el consumo rápido de información y cómo a veces las historias que son titular, hace falta darle seguimiento a las historias, a las historias y a los rostros y a los nombres que hay detrás de todas esas historias. Brevemente yo quisiera que nos hablarais también un poco del proceso que esto puede ser para vosotras a nivel interno de sanación, tanto el tomar imagen, tomar fotografía o el ponerte delante de un lienzo en blanco. Lo digo porque durante toda esta semana las distintas artistas y compañeras que nos han acompañado nos han rescatado esta importancia, ¿no? La importancia de cómo hay también un cierto modo de terapia y de sanación a través de los trabajos que hacen. Entonces yo quisiera saber si ocurre lo mismo en los casos de crear una ilustración y en el momento de ponerte frente al objetivo y dar clic con la cámara y justamente, ¿no? O sea, si son procesos de sanación, terapéuticos y también de introspectiva para vosotras. Si pudiera ser brevemente para que demos paso a las preguntas del público.
Vale, para mí la ilustración es completamente eso. O sea, es tener un momento para mí, poder pensar en un montón de temas en los que igual no tenía ni un momento ni nada para pensar y sobre todo es como una terapia para mí. O sea, es ese momento en el que me olvido de todo lo demás del día y me centro en un tema, en algo de qué dibujar e incluso me centro en cómo funciona la tinta cuando se junta con el agua, qué formas hace, cómo se ve al tocar el papel. O sea, es como ese momento un poco, no sé, incluso hipnótico de meterme en el proceso de creación. Esa es una parte. Y luego hay otra parte que es un poco más cuando estoy haciendo una ilustración para un trabajo concreto, un tema concreto o lo que sea, que el proceso es completamente diferente. No es tan introspectivo, no es tan estar ahí disfrutando de lo que estoy haciendo. Es un poco, o sea, lo disfruto igual, ¿eh? Pero es como otro proceso diferente. Ahora estoy intentando que sea más de lo primero, que tengo la gran suerte de no dedicarme solo a esto profesionalmente, sino que es un poco la parte más de hobby que tengo ahora mismo y tengo la gran suerte de poder decir que no a un montón de, bueno, de proyectos o de encargos y dedicarme solo a proyectos que me interesen de verdad, que tenga ganas de hacer de verdad para poder disfrutar mucho más del proceso, para poder tener ese momento mucho más, no sé, agradable, que no sea ni de estrés, que no sea de hay que hacerlo ya, de hay que hacerlo porque hay que hacerlo, sino un poco más como mi momento, digamos. Luego ya llega la parte de enseñarlo, llega la parte de pensar otra vez todo lo que he hecho, de teorizar un poco más, de ver qué es esa imagen y bueno, diría que tiene diferentes fases, pero sí, que como sanación e introspección es como mi terapia. ¿En tu caso, Cristina? Bueno, bueno, no sé, yo creo que sí, bueno, a mí creo que la fotografía me apasiona mucho, el hacer lo que hago me apasiona mucho. No sé si a veces podría, en los momentos que a veces he documentado, tener procesos de sanación desde una mirada, desde el momento en que estoy tomando la foto, muchas veces son momentos más de concientización de lo que estoy viviendo o viendo o escuchando. Em, Creo que más mi espacio de sanación es más el poder compartir un poco más con las personas con las que les he tomado fotografías, el poder tener un trabajo terminado o a la hora de editar la fotografía también, ¿no? Que es como ver ya el resultado. Eh, yo creo que sí, es como más como el espacio de compartir con quienes están, cuando te da chance en las imágenes, ¿verdad? Porque a veces no te da chance tampoco de compartir con quienes están protagonistas de una imagen o cuando estás cubriendo algo. A veces incluso puede ser un poco difícil emocionalmente y como digo, no son a veces, son cosas muy duras a veces las que se tienen que ver y es difícil como ser, como decir, yo creo que el espacio de sanación viene para, en mi caso, viene para después. Y también la fotografía de calle, ¿no? Que es otra cosa que me apasiona mucho y me gusta, en donde puedo yo estar un poco más como, o sea, como fuera de, digamos, de todas las cuestiones que te hacen muchas veces pensártela. Digamos, cuando tomo una foto, a veces no estoy pensando tanto en la emocionalidad, porque te puede ganar y a veces sí, digamos, yo creo que ya, o sea, es como implícito, no sé cómo explicarlo, pero a mí me cuesta un poco también hablar como el tema como de sanación como tal. Creo que los espacios de sanación sí son parte del trabajo que estás haciendo, pero también creo que los espacios también pueden ser otros lugares, digamos, que no precisamente tienen que ser en lo que estás haciendo, que puede ser tu pasión, que puede ser tu lucha, que puede ser, y que tu espacio de sanación puede ser otro, digamos, otro espacio de alivio. Pues no sé, también, o sea, hay tantas formas, pero en mi caso yo creo que sí, que
también están otros lugares en los que yo me refugio a veces, y no quiere decir que la fotografía no me genere muchas cosas, sino que es a veces difícil encontrar ahí mismo eso, ¿no? Pues claro, una foto como la que se mostró antes, sí, te genera como esa alegría, como esa, eh, pero también sabes qué hay detrás de la foto. Entonces, es como qué hay detrás de esas sonrisas, qué hay detrás de todo. Entonces, es por eso creo yo que a veces se puede compaginar la sanación dentro de lo que estás haciendo en el mismo momento, o, o tienes otros espacios para hacerla o otras formas, ¿no? de hacerlo. Muchísimas gracias, Cristina y Yone. Bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas de las personas que nos están viendo en Facebook. Tenemos ya unas cuantas preguntas que hemos ido recogiendo, y a quienes nos están viendo, pues les animamos a poder hacer más preguntas para las dos invitadas que tenemos hoy aquí. Bueno, la primera de ellas que nos comparten desde Facebook es para ambas, y nos pregunta cuál ha sido vuestra mayor satisfacción en el ejercicio de vuestras prácticas o artes. Un momento que recordéis de mayor satisfacción. Uf, no sé. A mí me pasa ver de repente ilustraciones o cosas que ella ha hecho en diferentes espacios, y incluso cuando fue la manifestación del 8M mayoritaria y super boom que fue, vi un montón, algunos carteles con mi ilustración, y fue en plan, o sea, la ilusión, o sea, no sé, no sé cómo decirlo. Es verdad que ha habido otros momentos en los que también he visto mis trabajos en otro tipo de espacios, pero creo que eso fue bastante bonito, la verdad. ¿Y en tu caso, Cristina? Bueno, en mi caso creo que sí, es como poder ver que se comparten las imágenes. Y bueno, creo que una de las satisfacciones más grandes en este momento ha sido poder hacer la publicación de un fotolibro. Y más que la publicación, pues sí, es el resultado de muchos años de trabajo, o de un tiempo de documentación, o de mostrar más, creo yo, que el poder ver a las mujeres que son protagonistas de estas fotografías, tener las imágenes de vueltas. Y el año pasado, cabalmente, en esta fecha, fue la inauguración de la exposición aquí, en La Búsqueda, y que poder ver a las mujeres que están ahí diciendo que era para ellas importante el poder tener el fotolibro, el poder confluir no solamente con imágenes, sino con la voz de otras mujeres. Eso fue importante porque otras mujeres escribieron, ¿no? sobre esta realidad de la búsqueda de justicia. Yo creo que eso, ¿no? El poder devolver el trabajo a las protagonistas de las imágenes, es para mí una de las cosas más satisfactorias y emocionales que he tenido desde que hago esto, y que al final pues me hace sentir que sí, que en efecto es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces esa ha sido como parte de la satisfacción, y como digo, luego que se compartan las imágenes y que también las mujeres se sientan identificadas con las imágenes. Eso para mí es muy satisfactorio, digamos. Muy bien, muchísimas gracias. Justamente, ¿no? El devolver, que se visibilice y que se utilice vuestras creaciones. Yo quisiera preguntaros por vuestros referentes. ¿Cuáles han sido vuestros referentes? En mi caso, yo creo que he tenido, bueno, o ninguna o un montón, ¿eh? Pero, o sea, al final en la ilustración, pues un montón. He podido consumir un montón de imágenes por diferentes vías. Diría que en el tipo de ilustración, la que ha sido siempre referente ha sido Paula Bonet en sus inicios y en mis inicios. Luego todos los caminos se van cambiando y van evolucionando. Y bueno, un poco lo que hemos comentado antes, como al principio en redes sociales tampoco había nada sobre este tema, ni ningún estilo fijado, la verdad es que no había casi nada.
diría que las que empezamos en esa época un poco hemos ido, no siendo referentes unas de otras, porque es un poco fliparme, pero sí que hemos ido aprendiendo un poco sobre la marcha. Así que, bueno, y siempre surgen referentes, siempre, cada año tengo mi ilustradora favorita y cada año voy cambiando todo esto, ¿eh? Y cada año pues voy cambiando también de mi estilo, voy cambiando los temas que voy tratando y bueno, que siempre va evolucionando, que la referencia no siempre es la misma. Vale. Bueno, yo en mi caso creo que mi referente, o sea, creo que han sido como que no tengo como alguien así conocido, o sea, de referencia. Obviamente hay muchas fotógrafas que han sido referentes o que me han marcado, digamos, fuera de, pero también creo que hay referencias aquí. Digamos, aquí está, por ejemplo, Sandra Sebastián, hay por ejemplo, el trabajo de ella que yo respeto mucho. Hay muchos también fotoperiodistas que no son mujeres, que también su trabajo me ha impactado muchísimo. Y luego también creo yo que en mi caso, mis referencias ha sido también más desde pues sí, de muchos medios alternativos y ver lo que se estaba tratando de hacer, que era comunicar lo que los pueblos y lo que las comunidades querían decir. Entonces, esos han sido mis referentes. Y digo, bueno, ahora hay, pues sí, se cambian, ¿no? Como dice Johnny, o sea, se cambian siempre. Y, y creo que hay muchos referentes, muchas referentes. eh, pero que van cambiando, incluso compañeras actuales, ¿no? O sea, compañeras que acabo de conocer, que hacen fotografía, que son referentes para mí ahora de su trabajo, ¿no? Que tengo mucho que aprender del trabajo que hacen. Muchísimas gracias, chicas. Nos preguntan también, está dirigida a ambas, si alguna vez os han robado o se han apoderado de vuestro trabajo. Sí, y varias veces. O sea, es súper fácil coger una imagen de internet, eso es así. Y una vez cometí el gran error de no firmar. O sea, las que nos estáis viendo, firmad todo, siempre lo que hagáis, o sea, de alguna forma, por favor, poned el nombre, poner una marca, poner yo qué sé qué. Pero sí que ha pasado y al final, y además fue súper utilizado. Una de las imágenes, texto que hice, fue súper utilizado. Incluso hicieron bolsos, hicieron pegatinas, hicieron... Que por una parte dices, vale, muy bien, se está moviendo un mensaje que quiero dar, que quiero que llegue a más gente, y así claro que llega a más gente, pero por otra parte fue pues, un robo en toda regla. Así que bueno, hay un poco, no sé, hay que poner en balanza el querer llegar a todo el mundo y el respetar al final la creación y el copyright de todo lo que hacemos. Que si se comparte pidiendo permiso, me parece lo mejor del mundo. O sea, cualquier persona que me pida el permiso para utilizar mi imagen, o sea, tiene el permiso, lógicamente, pero no utilizarlo porque sí. Bueno, sí, a mí creo que también me ha pasado bastante que se han utilizado las imágenes sin preguntarme. Vuelvo nuevamente al hecho de la visibilización, no solamente es la visibilización con el nombre, sino también el visibilizar tu trabajo, es la valorización de tu trabajo en, en pues consultarte, ¿no? Para lo que lo quieran usar. Claro, a veces eso hace la red, ¿no? Se viraliza una imagen, se usa, pero ya para cosas un poco más formales, sí he tenido experiencias en donde, por ejemplo, han usado imágenes mías y las han recortado y las han vuelto un nuevo diseño y no se menciona ni siquiera de dónde salió la imagen principal, digamos. Se menciona a la diseñadora, pero no por ejemplo, ¿no? Y también yo creo que la valorización del trabajo, ¿no? Eso es cierto. A mí también yo estoy de acuerdo con que se compartan las imágenes, pero también creo que hay que valorar el hecho del trabajo que se hace, porque al final, pues, y en mi caso yo trabajo para esto, digamos, y muchas veces me doy cuenta que se usan las imágenes sin permiso, sin valorizarlas monetariamente a nivel de valorar
esto como un trabajo, como una labor, o se quiere desvalorizar, ¿no? La imagen, te quieren, o sea, como regateo en el trabajo, digamos, que haces. Entonces, yo creo que sí, a mí me ha pasado mucho. Me ha costado mucho como aprender a tratar de luchar contra eso porque me daba pena como decirlo, porque, ay, no, o sea, que yo quiera cobrar por una imagen, pero es mi trabajo, ¿no? Entonces, sí, me ha pasado bastante, pero hay que ir luchando para que eso vaya cambiando, ¿no? Sí, pues al final también el ampliar lo que se entiende por los trabajos no tradicionales también, ¿no? Y el valor de las horas de la dedicación y del talento de cada una de vosotras y que las personas que le dedican pues, tiempo, horas y toda la valía a estas creaciones. Nos preguntan también cuál ha sido vuestra relación con las editoriales. Yo he tenido relación muy corta con editoriales, con un par de editoriales. Una era una editorial muy pequeñita, que la relación fue maravillosa, y otra fue una editorial muy grande, que fue terrible. O sea, teníamos un precio fijado, tenía que ser una ilustración concreta, y fue regateo de todo el tiempo de, pues cambia esto, cambia no sé qué, cambia no sé cuántos, o sea, como si las horas de cada trazo fueran nada, ¿no? Y bueno, esa experiencia fue bastante traumática, he de decir, y es una de las razones por las que digo que no a unos cuantos proyectos ahora mismo, porque en el mundo de la ilustración, para tanto portadas de libros como otro tipo de trabajos, es bastante complicado y he de decir que no está muy bien pagado. Bueno, sí, yo en mi caso he tenido un poco directo, o sea, con editoriales directamente, no, creo que he sido muy independiente, o sea, en ese aspecto, pero, y luego, pues sí, o sea, hay fotos que te piden a veces así específicas, em, y a veces es un poco más difícil, ¿no? Pues complacer a quien quiere la fotografía. Eh, creo que eso, vuelvo al otro tema, creo que he tenido más problemas también con, pues no son editoriales en mi caso, sino a veces con quienes me piden fotografías, nuevamente con la valorización del trabajo, ¿no? O sea, donde te regatean el trabajo, donde te dicen, bueno, o sea, pareciera que una foto se toma solo clic y ya, ¿no? O sea, entonces, ese problema creo que he tenido con varias personas con las que, contratistas, digamos, que, o sea, personas que han querido fotografías para proyectos o para publicaciones, ¿no? Y también quienes sí ha valorizado mucho el trabajo, o sea, hay varias experiencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay, no solamente con las editoriales, en el caso del fotoperiodismo pasa mucho que los editoriales eh, marcan mucho la línea de lo que quieres mostrar, digamos, o descartan imágenes porque no es su línea de trabajo. Entonces, y eso es algo difícil y creo que es parte de lo que se usa mucho en los medios corporativos, ¿no? Entonces, es difícil para los fotoperiodistas y las fotoperiodistas en general eso, ¿no? Muchas gracias, chicas. Yone, hay una pregunta para ti directamente y es si alguna vez has mostrado tu trabajo a través del graffiti y si lo has hecho, ¿con qué objetivo? Y si no lo has hecho, ¿te gustaría hacerlo? La verdad es que siempre he tenido como ese gusanillo de coger los botes de pintura. Graffiti no, pero muralismo sí. O sea, sí he hecho diferentes murales. Han sido con diferentes objetivos en espacios muy, muy diferentes. Desde un bar hasta el Gasteche de Ibar, pasando por... La verdad es que no he hecho tantas. Bueno, y bueno, el objetivo no era... bueno, es eso, diferentes objetivos. En realidad, en cada uno era diferente. Y no, siempre he tenido el gusanillo de usar botes de spray para realizar murales más grandes, para imágenes más potentes. Y la verdad es que la calle me parece el espacio idóneo para transmitir un montón de mensajes, para
para tener presente un montón de mensajes, para tener presentes imágenes que a priori han quedado invisibilizados. Y sí, me gustaría, la verdad. Cristina, hay también otra pregunta para ti, un poco más adentrándonos en tu labor como periodista a través de la foto y la transversalidad de ser mujer. Sabemos que en América Latina ser periodista es una de las labores más complejas, de mayor riesgo, y quisiera saber cómo ha sido esa situación para ti. ¿Has vivido alguna situación de riesgo importante? ¿Qué medidas tomas también para cuidarte en ciertos momentos de tomar cierto tipo de imágenes en la documentación de algunos procesos? Bueno, yo creo que sí, yo creo que yo he estado en riesgo como la mayoría de periodistas en este país, donde la libertad de expresión pues está, pero muchas veces es criminalizada. Y sobre todo, lo que decía antes, ¿no? Sobre todo cuando no perteneces a un medio, a medios que manejan su propia línea de trabajo en donde entonces creo que es difícil, no solo el hecho de ser periodista o fotoperiodista, sino el hecho de ser mujer. En esos aspectos sí ha a veces, por ejemplo, generado momentos o limitado, ¿no? También a veces el poder hacer algún tipo de trabajo específico o tener miedo de irte a meter a una zona roja, por ejemplo, sola. eh, Eso ha afectado. Yo regularmente lo que hago es, bueno, no sé si tengo un plan de seguridad, estoy aprendiendo a hacerlo, em, y poder tener red de con qué gente podrías contar, con compañeras y compañeros, tal vez, pues, si no son, no solamente periodistas o fotoperiodistas, sino también con, pues, en el caso mío también, que soy activista o que estoy con una colectiva, también redes de organizaciones sociales con las que puedes apoyarte, que te puedan ayudar en caso de agresiones, de verdad. Yo no me he sentido, creo que nunca he sentido así como riesgo. Creo que han pasado momentos en los que he vivido como riesgo o que se me ha tratado de evitar que haga lo que hago, pero, o de criminalizar, ¿no? Incluso no solamente específicamente con agresiones físicas, sino con juzgarte, con crear rumores sobre tu trabajo, con deslegitimar tu trabajo, que también es parte son agresiones. Las he vivido, pero creo que al final una de las cosas que a veces las he vivido y las he dejado pasar como tal, y creo que el mismo trabajo ha hablado al final, el trabajo que he hecho, digamos, pero creo que hacer redes, ¿no? Redes de apoyo, de amigas, de compañeras, es importante, de compañeros, y el no cesar con lo que haces, digamos, creo que ha sido importante para mí. eh, por eso, ¿no? Que hablo de agresiones, por ejemplo, de rumores, porque ahora ella toma fotos, porque ahora dice que es fotoperiodista. Entonces, el poder, parte de eso, una de las estrategias que yo contra eso es poder profesionalizar mi trabajo. Eso es lo que he tratado. Y aunque pues, puede haber de una manera, de diferentes formas, es parte de eso, profesionalizarlo para callar esas formas de violencia que hay también, generando rumores, generando descalificación. Y eso, pero primordialmente las redes de apoyo, creo yo, emocional y de otro tipo son importantes. Muchísimas gracias, Cristina. Y para cerrar, quiero rescatar una reflexión que ha estado en el ambiente en la conversación que hemos tenido, y es, tú decías, ambas habéis hablado de las redes de mujeres, de la importancia, ¿no? Decías, Yone, cuando tú empezabas, que erais unas pocas las que estabais. Brevemente, para ir cerrando esta parte de preguntas, ¿qué reflexiones, qué aprendizajes deja el trabajo con mujeres en red? Creo que no se podría así decir en pocas palabras. Creo que justo todas las vivencias y todo el camino que yo, por lo menos, he realizado en el feminismo han sido gracias a redes de mujeres, gracias a redes de mujeres concretamente del pueblo,
concretamente de haber creado ese grupo feminista en el pueblo y creo que las redes lo son todo. Aunque luego sea un trabajo introspectivo o de cada una o bueno, que obviamente cada una tiene que trabajar en ello bueno, no sé, que al fin, al fin y al cabo son las redes las que nos dan esta seguridad, como decía Cristina también, esta seguridad real y creo que es lo más importante que tenemos ahora mismo o por lo menos una herramienta súper potente que tenemos y que tenemos que utilizar. Bueno, sí, yo creo que pues a mí me han servido muchísimo no solo tener compañeras que me apoyen tanto, que hacen lo mismo que yo hago, sino también compañeras, las amigas, la familia, digamos, la familia que también es a veces familia no precisamente de sangre, digamos, sino que se han vuelto tu familia. Yo creo que eso ha sido importante porque, bueno, durante toda esta labor no solamente pasa tu área profesional de trabajo, sino tu vida y a veces tu vida personal, por decirlo así, afecta muchas veces tu trabajo, porque si estás pasando momentos difíciles y todo, eh, es, es, es bastante, cuesta, ¿no? Poder llevar la vida profesional también bien. Entonces a mí me ha servido mucho mis amigas, mis compañeras que han estado ahí, no solamente para apoyarme, sino también incluso en la visibilización de mi trabajo, en el reconocerlo, ha sido muy importante y creo que son las mujeres las que han visibilizado eso, el trabajo que yo he estado haciendo y para mí eso, creo yo que no podría hacer lo que hago sin esa visibilización y sin esa, eh, pues, apoyo de las mujeres que a veces incluso sin conocernos, ¿no? Sino que con el hecho de que le llegue la fotografía, de que le mueva, y yo me he encontrado con compañeras que no las conozco y dicen, no, es que tu trabajo me dice, o sea, para mí ellas son las que generan esas redes de apoyo y en las que yo, pues me da fuerza como para seguir en contra de cosas, digamos. Muchas gracias, Cristina, Yone. Bueno, pues damos por cerrada la fase de preguntas del público. Muchas gracias a todas las personas que nos han mandado sus preguntas y vamos a ir cerrando la sesión. Entonces, quisiera pediros a cada una de vosotras un mensaje, una reflexión también como de cara al futuro, ¿no? Tal vez pensando en qué le diríais a las mujeres que quieren incurrir en el fotoperiodismo y en la ilustración o qué reflexión os deja la sesión de hoy, algo que nos quisierais compartir como... Yo quisiera decirles a las que quieran empezar en la ilustración o quienes no se han atrevido todavía a empezar en la ilustración que la técnica da igual. O sea, al final la ilustración sirve para transmitir una idea, para transmitir ciertas cosas, que da igual que hagamos muñequitos con palillos, que los vamos a transmitir igual. O sea, yo quiero animar a cualquiera a que coja el dibujo, a que vuelva a retomar esa afición por dibujar que teníamos todas de pequeña y que seguramente más de una descubra en ello todo el potencial que hay para transmitir mensajes en imágenes, aunque sean imágenes tontísimas, o sea, que todo sirve y a las que ya están en ello les diría que disfruten del camino, que no se obcequen con algo porque a veces no salen las cosas y no salen y es lo que hay y que eso, y que también busquen un poco apoyo en redes porque funciona. Bueno, yo creo que una de las cosas que diría yo, así para quien quiera hacer, es perder el miedo y poder mostrar lo que quiera mostrar y perder el miedo, creo yo, a ser juzgadas, eso es importante, hacer también, no sé, yo creo que a mí me costó mucho perder el miedo, el poder también poder conectar con otras en el aspecto de decir, bueno, sí, yo también puedo hacer lo que esta persona está haciendo o yo también puedo mostrar yo creo que es importante. Entonces, yo creo que hacer redes, también lo que habíamos hablado, pero también hacer
otra cosa creo yo que es meterse de lleno, digamos, en el hecho de lo que te gusta y te apasiona, el hecho de, por eso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que sea una imagen o que tú seas una persona independiente o un periodista o un fotoperiodista independiente, o fotógrafa o que quieras, o sea, también no quita el hecho de que quieras cada vez mejorar la imagen, digamos, que estás haciendo y dar un resultado que o sea, ir como viendo, explorándote, creo yo, y perder el miedo, creo yo que es lo más importante para poder hacer lo que uno quiere, lo que uno desea, ya sea fotografía, sea lo que te llame, ¿verdad? Es perder miedo, saber que podemos, que sí podemos y creérnosla, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina, Yone. Ha sido un placer teneros en esta cuarta sesión de las jornadas Empoderarte de Lagun Artean. Me quedo justamente con estas últimas reflexiones para cerrar la sesión, ¿no? La importancia de lanzarse, de crear, de creer en una misma, que sea la técnica o sea con el distinto objetivo con el que vayas a tomar la imagen, lo vas a hacer bien y creer en una misma. Y rescato también reflexiones que hoy mencionáis, pero que también han mencionado durante toda la semana, y es que a pesar de que se crea desde lo individual, ¿no? Quien traza el pincel o quien hace el clic y enfoca es una misma, la importancia de la lucha y del trabajo en colectivo y en red, la importancia de tener esas alianzas para impulsar el trabajo de cada una y los mensajes que en red se hacen, ¿no? Nuevamente, pues muchísimas gracias a las dos, ha sido un placer. También quiero agradecer a las personas que nos han seguido en Facebook Live. Gracias por estar con nosotras en la sesión de hoy y también a aquellas personas que nos han acompañado desde el lunes. Ya son 4 sesiones las que hemos tenido de las jornadas Empoderarte. Esta es la última sesión que tenemos de formato entrevista. Mañana hay justamente el cierre, la clausura de las jornadas Empoderarte desde un punto de vista más festivo, más festivalero. Entonces queremos invitarles a todos, todas y todes a que nos acompañen mañana a la clausura de las jornadas. Tendremos un concierto en el que nos van a acompañar justamente las artistas que han estado, varias de las artistas que han estado durante la semana con nosotras. Vamos a tener un concierto en el que dará inicio Eli Pagola con uno de sus versos, también hará la clausura con un verso y entre medias tendremos a Rebeca Lane, a la Basu y a Sakuruchits. Por favor, no se lo pierdan, toque más festivo, vamos a mover un poquito el horario de las jornadas. Va a ser, iniciamos a las 10, hora de Euskal Herria, y a las 3, hora de Guatemala. Entonces, no se lo pierdan, un día más con Lagun Artean para dar un cierre emocionante a estas jornadas Empoderarte. Muchas gracias, Yone, Cristina, un placer. Eskerrik asko, Tabiar Arte. Un placer, eskerrik asko. Adiós.